Que el Señor les bendiga en esta tarde, hermanos. Gracias le damos a Dios por este grande privilegio que nos da de poder estar reunidos en su nombre en esta noche, ¿verdad? Hermanos, yo estoy gozosa porque después de muchos días de no vernos, ahora estamos unidos, hermanos, por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que la tecnología es buena, hermanos, pero a nosotros lo que nos une es la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de San Juan, capítulo 5. Y antes de darle lectura a 3 versículos, vamos a orar. Amén. San Juan, capítulo 5. Amén. Vamos a orar unidos. Bendito y santo Padre maravilloso y celestial, en el nombre de tu Hijo amado estamos ante tu presencia, agradeciéndote, Señor, este grande privilegio que nos das de poder estar reunidos como pueblo tuyo, Señor, con el único deseo de buscarte, Señor, de conocer cada día más de tu bendita y santa palabra, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has dado la vida, la salud, Señor, en medio de esta tribulación que está pasando, Padre del cielo. Tú has sido benévolo con nosotros, Señor. Muchas gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos y por la mía propia, Señor. Bendito eres por los siglos de los siglos. Mi alma te alaba, mi corazón te bendice y te exalta, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Y queremos en esta hora que seas tú, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestra vida, Padre del cielo. Muchas gracias te doy, mi Dios amado. Amén. La bendita palabra de nuestro Dios, hermanos, dice ahí en San Juan 5, vamos a darle lectura únicamente al versículo 22, 26 y 27. La bendita palabra de nuestro Dios dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El tema de hoy, hermanos, es el Padre a nadie juzga, como nos lo dice aquí en el versículo 22. Dice que el Padre a nadie juzga, sino que le dio todo el juicio al Hijo, hermanos. El Señor Jesucristo tiene toda la autoridad del Padre, gloria a Dios, para juzgar a vivos y muertos, hermanos. Nosotros lo sabemos y lo conocemos a través de su bendita palabra. Gloria a Dios. Y aunque ahorita estamos, hermanos, en la gracia, más adelante va a venir un tiempo en el que el Señor va a ser nuestro juez, hermanos. Por eso nosotros debemos de estar preparados en su palabra, en lo que Él nos manda, ¿sí? El Señor, hermanos, no quiere condenar al mundo. No quiere que el mundo, hermanos, se pierda. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, ¿verdad? Y eso nosotros ya lo conocemos y lo hemos visto ahí en el libro de San Juan 3, 16 y 17. Dice la palabra del Señor, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no envió a su Hijo para condenar el mundo.
aunque le dio la autoridad y tiene la autoridad de juzgar y condenar, hermanos, Él no quiere que se condene a nadie, ¿verdad? Pero sigue diciendo el capítulo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, a los hombres, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, hermanos. Nosotros ya sabemos quién es la luz, hermanos. El Señor Jesucristo es la luz. Él vino a darnos salvación, hermanos. Y Él pagó un precio muy alto, muy alto, hermanos, para podernos mostrar la voluntad del Padre y el camino a la vida eterna, hermanos. Él derramó su sangre para poder lograr ese sacrificio que era lo único que nos podía limpiar de todo el pecado que había en nosotros, hermanos. Dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor tiene vida en sí mismo, dice su palabra, y Él vino a darnos esa vida. Pero ahora nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor, hermanos. Debemos obedecer sus enseñanzas, gloria a Dios, para poder llegar un día, ¿verdad?, a donde el Señor quiere que estemos. A esa morada que Él nos ha ido a preparar, hermanos. Y un día el Señor como juez va a ver, hermanos, cómo hemos vivido, cómo hemos caminado. Así que ahora depende de nosotros que vivamos la vida que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios. Dice ahí en el apóstol Pablo, en 2 Timoteo, le daba unos consejos, hermanos, a Timoteo, el apóstol Pablo, a este joven, ¿verdad?, que le buscaba. Le dice ahí en 2 Timoteo 4, capítulo 1. Abran su Biblia ahí en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Le decía el apóstol Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Sí? A que obedezcas, ¿verdad? A que te ocupes de la palabra, que te ocupes de lo que has conocido, de lo que has aprendido, lo que te ha sido enseñado. Eso predica, eso haz. Qué sabios consejos, hermanos. Y es lo mismo que la palabra del Señor nos dice a nosotros, gloria a Dios. Que sí, el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos, pero nos está dando la oportunidad, hermanos, de salir adelante, hermanos, de irnos con Él, porque primero nos enseñó todo lo que a Él le agrada. ¿Qué nos dice también la bendita palabra en Hebreos 10:26, hermanos? Gloria a Dios.
Me voy rapidito porque sabemos que es poco el tiempo que tenemos. Hebreos 10, versículo del 26 al 31, nos dice la palabra del Señor. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, nosotros ya conocemos lo que a Dios le agrada. Ya nos lo enseñó y pagó un precio muy alto, dice, que no debemos, hermanos, de tener, hermanos, por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado o hacer afrenta al Espíritu de gracia. Tenemos que seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, para que el día que el Señor venga a juzgar, nos lleve a su gloria, hermanos. Nos dé la vida eterna que tanto anhelamos. También dice la bendita palabra de nuestro Dios ahí en Juan 15, 22, hermanos. Gloria a Dios. Lo dice el Señor Jesucristo. Juan 15, 22, hermanos. Vamos a ver esta palabra que el Señor nos da. Dice el Señor: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Hermanos, ya conocemos nosotros lo que es pecado. El Señor ya nos lo ha dicho mucho, mucho en su palabra y nos lo sigue diciendo. Ya no tenemos excusa, hermanos. Y un día va a venir como juez para que demos cuenta de todas esas cosas, hermanos. Por último, vamos a leer ahí, gloria a Dios, en 2 Corintios 5. Gloria a Dios, santo es nuestro Dios, aleluya. 2 Corintios 5, vamos a darle lectura al versículo 9 y 10. Dice la bendita palabra de nuestro Dios: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno debemos y vamos, hermanos, a comparecer ante el tribunal de Dios para dar cuenta de nuestros actos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a pasar aprobados, porque Él quiere que nadie se pierda, hermanos. El Señor Jesús dice la palabra del Señor, que Dios no envió a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Que el Señor les bendiga, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios por su palabra en esta noche. Bendito Padre maravilloso y santo, en tus manos benditas nos depositamos, Señor. Ayúdanos, Padre celestial. Ayúdanos a caminar como tú quieres, Padre del cielo. Porque ahora, Señor, estamos en tu gracia, Padre del cielo. Pero un día vamos a comparecer ante tu tribunal, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser aprobados y que no vayamos a ser reprobados, Señor. En tus manos benditas nos depositamos, Padre del cielo. Y te damos gracias porque en medio de las tribulaciones, Señor, en medio de la necesidad, tú siempre estás con nosotros, alentándonos, ayudándonos, bendiciéndonos, Señor. Y diciéndonos que tú estás con nosotros, que no estamos solos, Padre. Muchas gracias te doy en el nombre bendito y santo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo y los amo en el amor del Señor. Amén.